¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un vídeo más en el canal. Hoy vamos a hablar sobre el mínimo común múltiplo, ¿vale? Como siempre, lo primero que haré será realizar la explicación de cómo hallar el mínimo común múltiplo entre dos números o más, que no siempre tiene que ser entre dos, puede ser más. Luego pondré un ejemplo de cómo calcularlo y por último os dejaré una actividad para que la calculéis vosotros solos. Este vídeo tiene relación con los vídeos anteriores de los números primos y la descomposición en factores primos. Recordad que esto es matemáticas para futuros ingenieros y comenzamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues para calcular el mínimo común múltiplo, lo primero que hay que saber es qué significa mínimo común múltiplo. Vale, a lo bruto sería el número más pequeño que está, es decir, que aparece por primera vez en la tabla de dos números o más. Por eso es el mínimo, el más pequeño, común, es decir, que está en dos tablas o más, múltiplo, que es múltiplo de ambos a la vez. Vamos a poner un ejemplo que os digo yo ya directamente cuál es el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 9. Vale. El mínimo común múltiplo entre el 6 y el 9 es el 18. ¿Por qué? Porque es múltiplo a los dos. 6 por 3, 18. 9 por 2, 18. Es el más pequeño, es el primer número que aparece en la tabla del 6 y también aparece en la tabla del 9. ¿Vale? Cuando os pidan hallar el mínimo común múltiplo, o para qué se halla el mínimo común múltiplo, tenéis que calcular un número, súper importante, tiene que ser un número, que aparezca en la tabla de los dos números que os dan, o si os dan tres, en la de los tres, ¿vale? Y que sea múltiplo de todos ellos a la vez. No vale que sea múltiplo de uno sí y del otro no, tiene que ser a la vez. Por eso el 18 es el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 9. Porque es el primer número que aparece en la tabla del 6, también aparece en la tabla del 9 y es múltiplo a ambos. Es el más pequeño, es el primero que aparece en todas. ¿Entendido? Bueno, pues ahora necesitamos saber cómo se halla el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se halla? Con la descomposición en factores primos. Os dejo una tarjetita por aquí si queréis ir a verla de un vídeo anterior que he creado sobre la descomposición en factores primos, ¿vale? Entonces, recordad que los primeros números primos son el 1, el 2, el 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Con esos puedes calcular prácticamente cualquier descomposición en factores primos. ¿Hay más? Sí, hay más. Porque los números no se acaban y por lo tanto los números primos tampoco. Pero con esos que os he dado deberíais poder ser capaces de calcular cualquier descomposición. Para hallar el mínimo común múltiplo, necesariamente mínimo os tienen que dar dos números. Es decir, halla el mínimo común múltiplo a 10 y a 15. Vale. Pues hay que hacer la descomposición en factores primas del 10, que es esta. Como veis, 10, 2, 5, 5, 1. La descomposición en factores primos del 10 es 2 por 5. Vamos con la del 15. 3, 2, 1. La del 15 es 3, 5, 5, 1. Por lo tanto, la del 10 sería 2 por 5 y la del 15 sería 3 por 5. ¿Cómo hallo el mínimo común múltiplo al 10 y al 15? Bueno, pues para hallar el mínimo común múltiplo hay que coger los que se repiten, los que tienen la misma base, el que tiene mayor graduación. ¿Cuál se repite? El 5. Por lo tanto, como el 5 en ambos tiene el mismo exponente, cojo uno de ellos, pues pongo un 5. Y de los que no se repiten, los cojo todos. ¿Cuáles no se repiten? El 2 y el 3. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo a 10 y a 15 sería 5 por 2 por 3. 5 por 2, 10, 10 por 3, 30. El mínimo común múltiplo a 10 y a 15 sería 30. Este ha sido muy sencillo. ¿Por qué? Porque no había números, no había que tuvieran la misma base con distinto exponente. Pero vamos a calcular otro que sea más complicado. Vale, como os he dicho, ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo, alguno que sea un poco más complicado, es decir, que tenga alguna base con un exponente diferente y que haya que seleccionar uno u otro. Vale.
Pues vamos a calcular el mínimo común múltiplo a 18 y a 16. Bueno, pues vamos allá, vamos con la descomposición en factores primos del 16. 16, 2, nos quedaría un 8, 2, nos quedaría un 4, 2, nos quedaría un 2, 2, 1, ¿vale? Por lo tanto, la descomposición en factores primos del 16 es 2 a la cuarta. Vamos con el 18. 2, nos quedaría un 9, 3, nos quedaría un 3, 3, nos quedaría otro 3, 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la descomposición del 18 es 2 por 3 al cuadrado. Tenemos la del 16, que es 2 a la cuarta, y tenemos la del 18, que es 2 por 3 al cuadrado. Por lo tanto, como repito otra vez, para hallar el mínimo común múltiplo hay que coger de los que se repiten el que tenga el mayor exponente, y de los que no se repiten, todos. Vale, ¿cuál se repite? El 2. Tenemos un 2 a la cuarta y un 2. Vale, pues ¿cuál hay que coger? El 2 a la cuarta. Lo pongo, 2 a la cuarta. ¿Hay alguno más que se repita? No. ¿Ahora qué hago? Escribir los que no se repiten. ¿Cuál no se repite? 3 al cuadrado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 16 y 18 sería 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. 2 a la cuarta era 16, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto el mínimo común múltiplo de 16 y 18 es 16 por 9. 9 por 6, 54, pongo un 4, 9 por 1 es 9 y 5 son 14. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo a 16 y 18 sería 144. Bueno chicos, pues ahora os voy a dejar un ejemplo para que lo calculéis vosotros solos para ver si habéis sido capaces de asimilar los contenidos explicados. Bueno chicos, pues ahora os voy a pedir que calculéis, os voy a dejar la actividad, que calculéis el mínimo común múltiplo entre el 22 y el 14. Espero vuestras respuestas en comentarios y si tenéis cualquier duda, chicos, simplemente hacérmelo saber. Gracias, hasta luego.